gracias a todos los que nos han acompañado en los funerales de nuestra madre. Y quisiera, siendo esta la última de las misas del trigo y cerrando prácticamente aquí la etapa de los funerales, hacer una pequeña semblanza de la vida de mi mamá. Incluso muchos de los nietos pequeños no conocen mucho de la historia, la conocieron ya como una viejecita, como una señora muy dulce y tierna, pero hay ciertas cosas de la vida de mi mamá que vale la pena retomar y que vale la pena hacernos reflexionar. Mi mamá prácticamente pasa su niñez en Tecolotlán, un pueblo de Jalisco que muchos de ustedes conocen, una vida rural, una típica casa de zaguán, una típica casa de patio de entrada, rodeado de una arcada, de unos árboles frutales, de una fuente, pero también de una entrada de zaguán por donde pasaban las vacas, había ordeña en la casa, había gallineros, era la típica vida rural mexicana. Estamos hablando de 1918, estamos hablando, estamos remontándonos a una época recién terminada la revolución, con un activismo agrario todavía en Jalisco muy fuerte. Esa es la infancia a la cual le toca vivir a mi mamá. Y me refiero a esta etapa porque creo que explica muchas cosas. La familia de mi mamá era una familia dedicada a la ganadería y al campo, una familia como muchas de las economías mexicanas de aquel tiempo que dependían prácticamente de la fertilidad del ganado, de la fertilidad de las tierras, de las lluvias, de la cosecha, etc. En muchas ocasiones recuerdo a mi mamá hablando con nosotros y diciéndonos cómo era posible que una mujer tan pequeña como ella hubiera podido tener tal cantidad de hijos, y siempre lo atribuía a su niñez, siempre lo atribuía a aquellas montañas, a aquellos ríos, a aquellos lugares por los que solía correr y en los que comentaba la cantidad de ejercicio que hizo durante su niñez y durante su adolescencia. De aquí le dio a mi mamá el gusto que siempre tuvo y que todos recordamos por las plantas y por los animales. Vivimos en unas casas siempre donde había la casa de Tonza, ustedes recordarán, había un mango, había un guayabo, había aguacates, había higos, incluso en la época de lluvias se cosechaba un poco de maíz, incluso había calabaza. Y gracias a Fernando, mi hermana, en algunas ocasiones llegamos a comer por ahí algunos puerquitos, una vaca, algunos caballos, etc. Esa fue un poco también la influencia y un poco la herencia. Dentro de esta herencia, pues siempre estuvieron sus jaulas llenas de canarios, llenas de pericos, la algarabía de sus aves, que eran sus consentidas. Siempre hubo algún perro en la casa, pero siempre hubo este amor a la vida. O sea, finalmente fue una mujer que crece en ese ambiente, pero que tiene un arraigo muy fuerte de la fertilidad, un arraigo muy fuerte de la vida. Mi mamá crece en una época post-revolucionaria, donde ya se imaginarán, una época en donde el sistema educativo estaba totalmente colapsado, prácticamente no existía. Hizo hasta cuarto año de primaria. Sin embargo, tuvo a su gran maestra, que fue mi abuela, que fue su madre. Mi abuela era maestra, de hecho, de profesión, y tuvo la fortuna, mi mamá, de tener en casa a la maestra que fue la que le dio su educación, la que le dio la enseñanza. Independientemente de haber llegado a un grado de enseñanza sumamente elemental, mi mamá fue una gran lectora y una gran escritora a lo largo de toda su vida. Gracias a esto, pues contamos con muchos testimonios de lo que dejó escrito. Dentro de esta vida rural se combinaba también con una serie de viajes a la Ciudad de México. La familia García de Alba vivía principalmente en México y en Guadalajara, y esto fue un contraste entre la vida de campo y entre la vida urbana, que también de alguna manera desde niña la
Ya se imaginarán, en aquel tiempo simplemente me remito a que no había coches. O sea, el relato de mi mamá es a los 5 años, cuando por primera vez en su vida ve entrar un coche a Tepoztlán. O sea, simplemente como una semblanza de lo que le tocó vivir, ¿no? Ahorita para nosotros nos cuesta un poco de trabajo conseguir la vida sin coches. Bueno, en ese tiempo simplemente no había coches. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, un viaje a Tepoztlán, un viaje a la Ciudad de México, pues ya sabrán, ¿no?, en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzo lo que esto implicaba. En uno de los viajes a México conoce a mi papá en casa de mi tío Ruperto. Mi papá había vivido en casa de mi tío Ruperto García de Alba, por lo cual había un vínculo ahí muy estrecho. Verdaderamente empieza en este momento, cuando se conocen, pues una verdadera historia de amor que los que la conozcan, muchos de los que están aquí presentes, pues saben cuál fue realmente la vida íntima de mis papás. Fue algo verdaderamente de lo que hay mucho que aprender y hay mucho que decir, ¿no? O sea, podríamos comparar pues a un relato de las novelas ¿cómo se llama?, de García Márquez, El amor en tiempos del cólera, parezco pendiente que los autores. Pero bueno, empieza esta gran historia de amor y en esa época ya se había inventado el coche. Hay una fotografía fantástica de mis papás en México, se trasladan a vivir a la Ciudad de México, una foto fantástica con el primer camioncito que compró mi papá para poder hacer la repartición del negocio que estaba empezando, una foto en la que se ven muy jovencitos. Y bueno, aunque ya se había inventado el coche, pues no se había inventado la televisión. Entonces, este detalle pues tiene de alguna manera una trascendencia importante en la vida de mis papás. Prácticamente mi mamá tiene 19 embarazos, tiene 16 partos y desarrolla la crianza de 15 hijos. Es difícil concebir este proceso en una pareja a menos de que haya algún grado de locura o mucho amor de por medio, ¿no? O sea, creo que en este caso es el segundo de los casos. El 15 de agosto de 1937 se casa, se muda a la Ciudad de México, y una de las épocas que todos recordamos como una de las épocas posiblemente clásicas de la vida de mis papás fue la casa de Tolsa, una casa llena de alegría, llena de gente, llena de frutales, llena de jardines. Mi papá de alguna forma tiene una época en que se convierte en un importante empresario. De alguna manera tiene también una época muy difícil en la que padece de enfermedades depresivas, en donde todos fuimos testigos como mi mamá cuidó de él a lo largo de unos años sumamente difíciles, y que pues de alguna manera en estos años mi mamá demostró lo que era verdaderamente de qué estaba hecha y cómo solucionó estas cosas. Verdaderamente la familia de mi mamá no termina ni en estos 16 embarazos ni en estos 15 hijos, sino que se genera un fenómeno curioso que es: mi mamá siempre tuvo, y así se lo dije, una familia ampliada. Aparte de nosotros, acogió una gran cantidad de gente como hijos, los trató como hijos, los vimos como hermanos. O sea, me estoy refiriendo aquí con mi primo, me estoy refiriendo a Álvaro, me estoy refiriendo a una gran cantidad de personas, Alfonso Rosas, al mismo Momo que aquí está sentado. Gente que verdaderamente acogió a mi madre como hijos, que los trató como tales, y en este sentido se formó una gran familia. Sin embargo, nunca perdió el trato individual con cada uno de nosotros. Para mí, a decir verdad, la muerte de mi mamá fue
algo muy doloroso. Lloré como si muero, como si llora una madre, pero también para mí fue el despedir a una amiga, a una persona que siempre estuvo cerca de mí, que me ayudó a hacer cosas que seguramente no hubiera realizado sin su ayuda, como lo que fue el viaje a Canadá a los 18 años a estudiar, que pues en ese tiempo no tenía ningún sentido. Ella fue la que intercedió, ella fue la que logró que lo pudiera hacer. Cuando decidí hacer de sobrecargo otra locura, ella fue la que verdaderamente me impulsó a hacerlo. Cuando fui ya como profesionista a trabajar en México, fue lo mismo, o sea, fue una amiga, fue una persona con quien platiqué cosas muy personales y con quien siempre estuve sumamente cerca. No fui el único, creo que cada uno de los que nos acercamos a ella tuvimos nuestros ratos de intimidad, tuvimos nuestros que el tiempo no corría, el tiempo era maravilloso. Recuerdo en alguna ocasión que envié una carta estando en Canadá, sorprendido por aquellas montañas y sorprendidos por aquellos lagos, en la que le daba las gracias a ella y a mi papá por haberme dado la vida. Esa carta me la regresó muchos años después, intacta. Sus archivos eran impecables, siguen siendo. Es una carta que obviamente guardo con mucho cariño. Y en este sentido creo que en lo personal no únicamente me dio la vida, sino me dio alas, me permitió volar. Su muerte todos hubiéramos querido que fuera una muerte tranquila, una muerte como a veces fueron los viejos, que simplemente cierran los ojos y no amanecen. Y sin embargo no fue así. O sea, fue una muerte dolorosa para nosotros, vimos en sus ojos, en los ojos del miedo, vimos en sus ojos una pequeña pasión que le tocó vivir la semana pasada. Fue algo realmente muy fuerte, pero por otra parte algo realmente muy sano. A mí me reconfortó mucho cuando entró el padre a darle los santos óleos, que comentó con una de mis hermanas que decía, bueno, Santa Teresa de Jesús, una de las grandes teólogas del cristianismo, ante la muerte se quedó, ante la muerte escribió cosas verdaderamente. Y también alguien me recordaba la enseñanza del mismo Cristo en el Huerto de los Olivos, cuando decía, Padre, si puede pasar este cáliz, mejor así, o sea, refiriéndose más que a la pasión, refiriéndose a la muerte. O sea, es algo por la que todos tenemos que pasar, y la muerte que pasó mi mamá no fue una muerte difícil, pero creo que fue una de sus últimas enseñanzas en la que hay que meditar bastante. Durante el tiempo en el hospital, durante el sepelio, mucha gente se sorprendía y llegaron a preguntarme en el hospital, pero ¿quién era esta señora? O sea, ¿por qué genera esta cantidad de movimiento? O sea, ¿será la esposa de algún político? O sea, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo? Recibí también algunos correos electrónicos y algunos mensajes de algunos amigos en los que me decían que conocieron pues la trayectoria de mi mamá muy de cerca y que me decían textualmente que envidia haber podido ser hijo de esta señora, debes sentirte orgulloso. Y sí, francamente creo que tienen razón. Estoy hablando de vida de la buena, pero creo que sí se generó un halo alrededor de la muerte de mi mamá, en donde mucha gente se conmovió, mucha gente asistió al hospital, las misas anteriores estuvieron realmente llenas y bueno, eso habla mucho de lo que generó. En resumen, yo creo que mi mamá fue una mujer que amó profundamente y fue amada profundamente. Y creo que finalmente, en gran medida, de eso se trata esta vida. Creo que no venimos a acumular bienes, no venimos a acumular otra cosa que no sea el respeto de los demás y la capacidad que podamos nosotros desarrollar de amar.
representación de mis hermanos, y si me lo permite, Chema, mi primo, que es también parte de la familia ampliada, es uno de los primos que asistió a mi casa, me gustaría compartir con ustedes la bendición que mi mamá siempre nos dio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti y te dé la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final les pido que acepten esta bendición como una invitación de mi mamá a formar parte de su familia extendida, a todos ustedes. Y por otra parte los invito también a formar parte del pacto de fraternidad que hicimos entre todos los hermanos el día de la misa de cuerpo presente. Siéntanse parte de esta hermandad y siéntanse parte de esta maternidad. Y les pido con mucho cariño que despidamos a nuestra madre, doña Josefina García de Alba, con un abrazo, con un aplauso.